Ahí estamos. Bueno, pues bienvenidos a esta sería nuestra décima sesión del Club Virtual de Lectura Sui Generis. Y esta vez, bueno, pues tenemos a dos grandes invitados de honor que van a estar aquí con nosotros comentando la obra. Creo que además vamos a dar un repaso bastante grande, no solo a Buscando a Jake, sino a toda la obra de China Miéville, y creo que va a ser una auténtica gozada. Bueno, ahí tenemos, ahí nos enseña, nos enseña Cristina todas las obras que están ahí listas. Bueno, antes de nada sí que me gustaría, bueno, presentar a nuestros invitados. Primero tenemos a Cristina Jurado, que Cristina es licenciada en Publicidad y en Relaciones Públicas de la Universidad de Sevilla y cuenta con un máster en Retórica por la Universidad Northwestern University de Estados Unidos. Ella es escritora, es traductora, además se mueve muy bien dentro de la ciencia ficción, de la fantasía, de los géneros híbridos. Y aunque a lo mejor ella nos lo niega, pero yo diría que es una gran experta en nuestro autor. Desde luego mucho más que yo, así que eso es maravilloso que podamos contar con ella. Yo a Cristina le tengo que agradecer que esté con nosotros pese a la distancia horaria, ¿no? Bueno, sí, a distancia de horas, de usos horarios que entre España y Dubái. Así que muchísimas gracias, Cristina. Ella es, su literatura ha ganado varios premios Ignotus por su primera novela, que fue Bionautas. Y además, si cabe, bueno, pues está reconocida por la European Science Fiction Society, tanto por su labor como promoción de la ciencia ficción, de la literatura, y por su promoción y edición de la revista Supersonic, que es un gran referente. Por otro lado tenemos a Cristian Arenós Rebolledo, que es nuestro gran editor de La Máquina que hace Ping. Él no solo se dedica también a la música y ha recorrido escenarios, sino que también además, bueno, pues se dedica a la edición, y tenemos esa gran editorial de la que nos hablará en este espacio, de La Máquina que hace Ping, y también Útero Libros. Muchas gracias también a Cristian, bueno, porque gracias a él podemos tener esta conversación a tres. Así que gracias a los dos por estar con nosotros. Creo que es un honor. Y sobre todo, bueno, yo quisiera comenzar un poco esta charla, aunque después, Cristina, te preguntaré de dónde viene aquello de mi China, pero me gustaría preguntaros o empezar un poco a abrir boca. Bueno, antes de nada, recordar a todos nuestros lectores que por el chat, evidentemente, podéis preguntar lo que queráis, les podéis bombardear a preguntas, y ellos yo creo que estarán encantados de responderos. Pero bueno, una primera pregunta creo que sería lo suyo. ¿Quién es China, o quién es China Miéville, y por qué es tan importante? Es una pregunta para ti, Cristina. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque claro, hasta el martes. Con esta pregunta solo podría estar aquí hablando horas y horas. Bueno, a ver, ¿por qué es importante? Porque es actualmente, yo creo que uno de los autores, no voy a decir el autor porque eso sería también exagerado, creo que es uno de los autores que demuestra que la ficción especulativa, entretenida y original puede ser de calidad, puede estar también acompañada de una profunda conciencia social y además puede acercarse al pueblo. Y creo que esto es muy importante porque de alguna manera subvierte esa creencia un tanto conservadora de que el pueblo solo puede disfrutar de ciertas propuestas superficiales e incluso frívolas, y que yo en realidad creo que es una afirmación un tanto perversa, porque creo que busca perpetuar la idea de que la cultura popular es como de baja calidad
o de que no persigue una cierta reflexión o que no busca un goce estético relevante. Creo que de alguna manera él eleva, con su propuesta narrativa, eleva un poco el nivel y ofrece una plétora de obras que se mueven en todos los géneros y en todos los subgéneros, algo de lo que podemos hablar más adelante, y lo hace además con un estilo que, si bien a lo mejor no es el más quizás simple del mundo, pero no se le puede dejar de reconocer que tiene un dominio de la prosa espectacular. Espectacular. Y, bueno, yo desde luego lo he leído siempre en inglés, aparte de la traducción de Buscando a Jake, pero si tú lo lees en su lengua original te das cuenta que tiene un gran dominio. Esto se nota a través de los neologismos que utiliza, de la densidad de sus descripciones, etcétera. Eso también lo podemos hablar un poco más tarde. Entonces, por todo esto, yo creo que es una de las voces actuales que son, por lo menos para mí, un referente, porque lo que hace lo hace muy bien, es difícil hacerlo bien y destacar no solamente en la crítica, sino también en el ámbito del público. Ha estado nominado en numerosas ocasiones a todos los premios que podemos pensar, ha ganado muchísimos y además sus obras han sido adaptadas a distintos formatos. Está la serie de La ciudad y la ciudad en la BBC 2, hay obras de teatro también basadas en su obra, etc. Ha cultivado también el cómic como otro tipo de formato. Entonces, al final te das cuenta de que es muy completo, muy versátil y, como digo, eleva la cultura popular, que es algo que creo que entronca con pues su militancia también de izquierdas y profundamente amante del arte como expresión de la sociedad. No, y que además tiene una imaginación tan potente. Claro. Es que eso es muy importante, porque yo ahondo también mucho en esto. Hacer fantasía es llevar las cosas más allá y no llevar a lo que se está haciendo ya. Y Mieville tiene unos planteamientos tan originales que, mezclados con esta prosa y con su forma de plasmarlo, que genera una visión totalmente nueva. O sea, para mí eso es muy importante, ¿no? La originalidad mezclada con su calidad genera una potencia tremenda. Sí, no, totalmente. Yo creo que la primera vez que leí Buscando a Jake me sorprendió por esos argumentos tan dispares, porque, bueno, y eso es una de las cosas que hablaremos, de cuál es para vosotros el hilo conductor de la antología. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco para más adelante. Creo que la genialidad de China está en cómo sabe expresar, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, Cristina, ¿no? Cómo sabe expresar, cómo a través de esa prosa tan cuidada y de tanta calidad, sabe expresar todo lo que tiene en esa cabeza, que debe ser alucinante. Pero, ¿de dónde viene My China? O Mi China, o My China, no sé cómo... Mi China viene de una profunda admiración. En mi caso, yo lo tengo que explicar porque... Perdona, antes de nada, para explicar a todos los lectores, es que Cristina siempre habla de China Mieville como... Hashtag. Además con un hashtag, ¿no? Sí. Y nos decías. Sí, el caso es que cuando yo leí por primera vez, creo que la primera obra que compré fue en Basitown, pero la primera que leí probablemente fue El Rey Rata, que es la primera novela que él publica. Y cuando empecé a leer sus historias, lo que yo sentí es que no puedo explicar de otra manera más que yo me sentí en casa. O sea, yo me sentí muy familiarizada con lo que él contaba, a pesar de que muchas veces
todas sus historias hablan o suceden en un Londres o en un trasunto de Londres, porque ya veremos que aunque la ciudad está siempre presente en sus obras, a veces no se llama Londres, pero es Londres de alguna manera, o una versión alternativa de Londres. Entonces, a pesar de la distancia cultural y de la distancia geográfica, a mí me parecía que hablábamos el mismo idioma. Y ni siquiera hablamos el mismo, o sea, yo hablo español, él habla inglés, pero es increíble esa conexión que puedes sentir a veces con personas que no conoces absolutamente nada y piensas tú que lo que tú escribes o el tipo de literatura que a ti te gusta leer prácticamente no se cultiva, hasta que te das cuenta que no, que sí se cultiva y que tiene además extraordinarios ejemplos como él. Sí, sí. Oye, y Cristian, ¿por qué editaste, o sea, o por qué te lanzaste a editar a China y en concreto a esta antología? Porque, bueno, podría... Fue una decisión en 2 pasos, Sí. realmente, si lo resumo. Primero es una sorpresa, decir, vamos a ver, este libro no está traducido y no está publicado. ¿Por qué? Debe ser malo, debe ser los restos, debe ser la... Entonces lo cogí y me lo leí y dije, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que esto no esté traducido? O sea, ¿cómo es posible? Mi única respuesta, que es mía, que no la tengo, la respuesta, es que no se le hace mucho caso al relato corto. Que las grandes editoriales que tienen publicada, o sea, que este hombre publica con una inmensa editorial, ¿no? No le hace mucho caso al relato. El relato se vende menos que la novela. Hay todavía mucho prejuicio en España sobre el relato, cosa que, por ejemplo, no pasa en Argentina o no pasa en México. Pero aquí sí que hay mucho prejuicio. Entonces esta novela estaba ahí flotando, olvidada, y dije, pues vamos a por ella, o sea, no hay otra. O sea, mi sorpresa fue ver que sí, que yo era un librazo, y pues a por ella. Y además que incluye el azogue, que es esa maravilla, ¿no? Y bueno, y además tú en la máquina que hace Pin publicas muchas antologías, de hecho, bueno, no sé si muchas, pero sí que te gusta publicar relato corto, que eso es algo de admirar, ¿no? Ya que Yo es que creo que el relato corto tiene mucho hueco y creo que hay mucha gente que no se ha lanzado a leer relato corto que le encantaría, porque el relato corto tiene su hueco en el día a día. Quiero decir, yo, por ejemplo, cuando me voy a dormir, a mí no me gusta leer novela, porque si leo novela me da por el saco apagar la luz y tener que apagarla porque mañana me tengo que levantar a las 7, porque si no yo me quedaría como un adolescente leyendo hasta las 5 de la mañana o empalmando con el día siguiente. Claro, eso no lo puedo hacer. Entonces, el relato corto tiene su hueco ahí, tiene sus momentos. Si ya sabes que vas a leer ahí 20 minutos, 25 minutos, un cuarto de hora, y vas a acabar con una sensación de una historia cerrada que te va a dejar un ratito pensando o sintiendo, y ya con eso te vas a dormir. Y bueno, tiene otros muchos huecos a lo largo del día, depende de la vida de cada cual, ¿no? Y es maravilloso porque son pequeñas perlas son pequeñas bombas de relojería, pero que explotan con una fuerza tremenda. O sea, al final la sensación que te deja un buen relato viene a ser la misma que te deja una buena novela. Lo que pasa es que todo está mucho más condensado, está contado de otro modo, pero la sensación y el sentir que te deja un buen relato puede ser exactamente igual que una buena novela, que no has hecho el mismo camino, obviamente, no es el mismo andar, pero y me resulta sorprendente que no tenga esa misma repercusión por esto, porque el día pide momentos de relato. Y Cristina, tú que en Supersonic dedicas una parte, digamos, al relato, ¿ves también esa falta de costumbre del relato en español o en ámbito quizá europeo? No lo sé.
Yo creo que, sobre todo en lo que se refiere a los géneros no realistas, a la ciencia ficción, la fantasía y el terror, creo que hay una mayor tradición, Mm, porque el género en sí, el género que hoy hablamos de estos tres géneros, pero en realidad eh, estos, este tipo de literatura viene de hace mucho tiempo y realmente se estabilizó con la aparición de las revistas pulp, que eran muy mm, de papel muy barato, eran muy baratas de producir, y lo que allí se solía publicar eran relatos o obras seriadas. Entonces, hay una gran tradición dentro de, como digo, de este tipo de literatura, de producir estas historias, y además sirve muy como semillero para otros proyectos. He visto en infinidad de ocasiones relatos que luego se han convertido en novelas, incluso en sagas, han dado pie a sagas. ujú. Y hay grandes escritores, pues desde Mieville, por ejemplo, a Angélica Goroditscher, Borges, por supuesto, Cortázar, Monterros. O sea, hay una gran tradición de grandes autores y autoras de narrativa breve precisamente en el género fantástico o géneros no realistas, o Lovecraft. Sí, 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 hombre, claro. Pero sigue, es lo que a mí me sorprende, pese a que el relato sigue gustando mucho, quizá en los círculos quizá no sé si en los círculos fandom de la ciencia ficción, del terror y demás. Sí, Claro. además hay muchas revistas y muchos medios, por ejemplo en el circuito anglosajón, tienen una gran tradición. Es muy normal que algunas de las cosas que hagan los escritores y escritoras a lo largo de toda su carrera sea, por una parte, complementar sus novelas con relatos en antologías y en revistas, ¿no? Mm, Claro, Es algo muy normal y está muy normalizado. claro, pero el mundo anglosajón es un mundo aparte, ahí nos lleva una ventaja tremenda. Sí. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, que hay que también agradecer, ¿no?, la cantidad de convocatorias que además siempre ayudan Ujú. a nuevos autores, ¿no?, a meterse en el mundo de los relatos. Em, Vamos a pasar a hablar de Mieville. Eh, Cristina, ¿qué es lo que más valoras de Mieville? ¿Qué es lo que más te llama la atención de su literatura? Es que es difícil decir una cosa sola. Bueno, yo, como digo, yo creo que una parte muy importante de lo que él escribe, porque que se enmarca, o se ha dicho que se enmarca, porque más bien son los demás los que lo van diciendo, lo van exponiendo, que se marca dentro del queer, que es un movimiento del que quizás hablaremos luego. Mm, A mí me interesa mucho el compromiso social. El compromiso social, porque creo que la ciencia ficción en general es un tipo de literatura muy comprometida con su tiempo, y en el caso de Mieville y de la tradición de autores del New Year, esto es incluso más evidente, porque además reivindican la imaginación, que es un poco lo que decía Christian, de esa imaginación desbordante, original, rompedora muchas veces. mm, Reivindican ese lenguaje como una manera de entender el mundo y de estar en el mundo. ujú, sí. Y eso es muy poderoso porque está al alcance de cualquier persona. Eso es lo que de alguna manera a mí me interesa, que eh, aunque luego veremos que hay quienes le achacan ser un poco complicado, en concreto a Mieville, no ya a otros autores del New Year, pero sobre todo a Mieville. Sí que es cierto que creo que acerca la reflexión sobre la realidad a un gran público, porque en todas las historias, ya lo veremos, en las historias de Mieville, o sea, a través de lo inquietante, de lo monstruoso, de lo grotesco, de lo otro, de la alteridad, se pueden percibir las tensiones sociales, ¿no? Ujú, Y esto creo que es muy poderoso, como he dicho, muy interesante. Creo que además está de plena actualidad en
en el momento histórico en el que vivimos, y por Sí. eso me parece que no solamente es entretenimiento, sino que es además un entretenimiento con una conciencia social. Y para mí eso, pues a mí personalmente me atrae muchísimo. Es lo que más me atrae de él. Pero fíjate que has dicho una cosa que lo hemos repetido en estas semanas en el club y que me llama mucho la atención, y es que es alguien, bueno, es un autor que necesita mucha concentración para leerse. O sea, quiero decir, no es no quiere, sin menospreciar Claro, a porque nadie, ¿no? sus mundos son muy especiales y para situarse en esos mundos tienes que entenderlos y con esos personajes. eh, Mieville es alguien que escribe, a mí me gusta usar mucho la frase más allá de los mapas conocidos. Y tú te puedes situar más allá de los mapas de dos maneras, haciéndote el interesante, haciéndote el original y buscando sin conseguir nada, haciéndote el rarito Mm, o haciendo algo consistente y original que está fuera de lo que ya se ha hecho de alguna manera, o que se ha cogido lo que se ha hecho y se ha llevado más allá de ujú. alguna manera, ¿no? Entonces, como lo que él hace es llevarse más allá toda una mundología y todo un mundo de personajes y tiene una forma de narrar exquisita que no es esto es así de evidente, sino que él te va haciendo entrar, porque una cosa que tiene muy potente Mieville es que no te coge por aquí. A mí los grandes escritores son los que te cogen por las tripas, no los que te cogen por aquí. Pero claro, para entender todo esto y no perderte de primeras, tienes que estar atento. Tienes que estar Claro. ahí y a la que estás un tiempo ya metido, ya vas solo, automáticamente, ¿no? Para mí, por lo menos es lo que me sucede a mí, lo que veo yo al hablar de Yo creo Mieville. que además es que, perdona que añada, además es que yo creo que en realidad lo que él hace es tratar al lector como una persona muy inteligente. Claro. Entonces, normalmente estamos acostumbrados, o no por parte de toda la literatura, pero una gran parte de la literatura, estamos acostumbrados a que nos dé todo masticado, a pasar de puntillas, a quedarnos en la superficie. Y cualquier libro que estaba mirando ahora, Emma Sittown, cualquier libro de Mieville, trata tantos temas y condensados en tan poco... En tan poco espacio. Se habla de creencias religiosas, del lenguaje, cómo moldea la percepción y la realidad misma. Se habla de tantas cosas en cada uno de sus libros que no puedes simplemente quedarte en la superficie, porque te perderías una gran parte del contenido y del goce. Entonces, sí que es cierto que requiere a veces que te vuelvas a leer la frase o que vuelvas hacia atrás, pero yo creo que eso es positivo, porque tiene que haber todo tipo de literatura. Hay otros autores que a lo mejor no requieren esto, no pasa nada, pero creo que es necesario que haya autores como Mieville. Y además es que él lo hace muy bien. Y además es que él cada vez lo hace con más soltura, creo yo, y va soltando lastres que a lo mejor al principio acarreaba más, ¿no? Mm. Y por lo tanto yo creo que lo que para muchos es algo negativo, yo lo veo como algo positivo, por ejemplo, pero bueno. Sí, sí, no, quizá porque te da un poco más no sé si de miedo, pero sí, como él muchas veces como que te suelta directamente en una historia y sin ponerte ningún tipo de antecedente, cosa que a lo mejor sí hace otro tipo de literatura, ese primer choque es el que a lo mejor da un poco no sé, de impresión, ¿no? Yo Sí, digo que pero es es como un impresión. desfibrilador de estos que, boom, boom, que yo creo que para mí es lo que hace, de alguna manera. Sí, sí. Sí, totalmente, pero a mí no es que sea críptico, a mí no me resulta un escritor críptico, simplemente que los mundos que plantea y los personajes que plantea son, pues sí, pues es un desfibrilador en toda la cara, ¿no? ¡Bumba! Y ahora mira dónde te voy a llevar. De todas maneras, él dice en algunas entrevistas bueno, que yo he leído y he visto, él habla de que algunas de sus obras, él habla de dos tipos de obras en sus obras. Las obras que son de respirar hacia adentro, de inspirar, mejor dicho, y las obras que son de respirar, que son como más relajadas. Y entonces él dice que si a él lo tuvieran que enterrar con 3 libros suyos, él ha elegido El Consejo de Hierro,
que es muy político y muy denso en ese sentido, es muy en la línea marxista de sus convicciones políticas. El segundo era The Census Taker, que es un libro que prácticamente nadie le gusta porque es muy intimista, es una novela muy cortita, a mí es una de las que más me gusta, pero bueno, es muy, muy poco conocida. Y el tercero siempre dice que no sabe si elegir entre Embassy Town o La ciudad y la ciudad, porque dice que además son dos obras que, por ejemplo, si te gusta una, seguro que te gusta la otra. O sea, les suele pasar que la gente que dice, pues me ha gustado La ciudad y la ciudad, pues también me ha gustado Embassy Town. Van un poco a la par, pero por otra parte son obras también, una a la antítesis de otra, de alguna manera. O él dice que están en las antípodas una de otra. Y lo que sí dice es que de las obras que son de relajarse y de expirar, son, por ejemplo, obras como la última que ha sacado de ficción, que es Los últimos días de Nuevo París, que realmente es un videojuego, porque él realmente cuando lo concibió estaba pensando en un videojuego, en la mecánica de un videojuego y de una historia alternativa con ese París alternativo en el que hay una bomba surrealista y donde las obras de los dadaístas y de los surrealistas adquieren vida y se oponen a los nazis. O sea, es como... Es maravilloso, ¿no? O sea, yo creo que el entusiasmo que me suscita, no sé si lo estoy transmitiendo, pero lo intento transmitir. Y este tipo de cosas, él dice que no quiere decir que haya obras más fáciles o más difíciles para él de escribir. Todas son igualmente duras o no duras. O sea, todas requieren un trabajo. Pero sí que hay algunas que son más de, como dice él, de inspirar y otras más de expirar. Y es un poco, a mí me gusta mucho esa manera que tiene de explicarlo. Oye, y ya que muchos de los lectores de aquí del club es la primera obra a la que se han enfrentado de China, y entonces sí que me gustaría un poco que dijeseis o que intentaseis clasificar un poco su obra como para presentar la obra de Mieville y también por dónde seguir, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, cuando acabemos el club en verano, a lo mejor les apetece seguir con China. ¿Qué sería, no? ¿Qué sería lo siguiente o por dónde tirar según gustos? Bueno, es que como obras de todo tipo, es también como, ¿qué es lo que te apetece? ¿Te apetece ciencia ficción? Pues toma Embassy Town. ¿Te apetece un policíaco? Pues toma La ciudad y la ciudad. ¿Te apetece? Tiene también literatura para juvenil. Tiene Railsea, que no sé si se ha traducido como... es que no sé si la traducción al español no sé cuál es, y un Lundun. Un Lundun es realmente para lectores mucho más jovencitos, como adolescentes o así, y Rails es un poco para más mayores, pero bueno, lo puede leer cualquiera, también es cierto. Y luego tiene la trilogía de Vaslak, que es un mundo absolutamente... fascinante. Sí, claro. Que combina steampunk con estrategia política, con revolución, con aventuras en el mar. O sea, es que hay que inicia la estación de La calle perdido, ¿no? Es la que inicia la trilogía. Exactamente, se inicia con eso. En el libro este de Buscando a Jake, el relato de que no recuerdo ahora el nombre, Jack. Vale. Sí. Jack se desarrolla un poco en ese mundo, es un protomundo de lo que desarrolla en esa trilogía. Sí, sí. Y si te fijas, Jack es una metáfora brutal sobre lo inocentes que somos, ¿no? Sobre dónde está el poder realmente, ¿no? Y qué hilos maneja y cómo te deja creer que tú lo tienes, ¿no? De alguna manera. Yo creo que el cuestionamiento de quién detenta el poder y quién, y pues las maniobras políticas es algo que se ve en prácticamente toda su obra. Toda su obra es política, desde luego, de una u otra manera, ¿no? Pero porque yo creo que también el New Weird es profundamente político, no se puede desligar una cosa de otra. Entonces, en todas hay una, pues ya desde la primera, yo le tengo mucho cariño al Rey Rata, porque es un retelling, es una
contar de nuevo la historia del flautista de Hamelin, Ujú. en un Londres en el que la escena musical estaba en plena efervescencia con las raves y un tipo de música que era la jungle. La música, pues eso, tipo industrial, bueno, que la gente pues vivía para ir a esas raves y para soltarlo todo en los fines de semana. Y habla de siempre, siempre, siempre de algún tipo de monstruo, porque a él le tiene mucho cariño a los monstruos. De alguna manera, los monstruos que para gente o sea, para otros autores pueden ser, pues eso, lo que da miedo, lo que nos da miedo, lo que nos da asco, nos perturba. En realidad, yo creo que los extraños seres de los que habla él da a veces mucha ternura, porque en realidad lo que te hacen es, o ponen de manifiesto que los monstruos somos los demás y no tanto ellos. O sea, es la sociedad que crea a los remates estos, a los rehechos que han sido criminalizados, o sea, que son gente que ha salido de la cárcel, o sea, que ha pasado un juicio, ¿no? Se les ha cambiado partes de su cuerpo por partes abyectas de, no sé, de pinzas de cangrejos en vez de manos, etcétera, etcétera, para como una medida punitiva y además para diferenciar físicamente a los malos de la sociedad del resto, ¿no? Entonces ahí hay también, pues eso, una crítica brutal a todos los mecanismos que se utilizan en la sociedad para apartar a esta gente, ¿no? Sí, para apartarlos y para poner de manifiesto su caída, ¿no? Entonces, todo lo que él escribe, yo creo que lo hace con gran cariño y con gran respeto. Es mi opinión. Y tú decías que no se puede desligar lo político de lo New Wave. Sí, no se puede, no. Porque es una forma, es una parte, yo creo, intrínseca, incluso, a ver, es que el New Wave es un movimiento o un género, un subgénero, es que no sabía muy bien si llamarlo subgénero de lo fantástico, bueno, sí, lo voy a llamar subgénero de lo fantástico, que mezcla ingredientes de la ciencia ficción, la fantasía y el terror con un gran componente de concienciación social y normalmente en escenarios urbanos y poniendo de manifiesto aquello que nos perturba, aquello que nos inquieta para, como decía antes en mi intervención anterior, para poner de manifiesto las tensiones sociales. Claro. Y esto en todos los autores y autoras, desde Jeff Vandermeer, K.F. Bishop, en España también tenemos bastantes autores que nadan en esas aguas, que si quieres podemos hablar de ellos también, pero quiero decir que es algo que subyace en todos ellos, en la obra de todos ellos y todas ellas. Y en cuanto a Buscando a Jake, bueno, tú en el prólogo dices que es una antología poco convencional, ¿no? Yo no sé hasta qué punto si hay un hilo que recorra todas las historias de alguna forma o si podremos encontrar, ¿no? un hilo conductor más allá quizá de la ciudad. No sé si la ciudad sería o qué es lo que le hace excepcional, ¿no? a esta antología. Yo no creo que haya un hilo propio del libro, fíjate. Yo creo que el hilo es el propio hilo de Mieville, Sí. que cose toda su obra realmente. Y aquí hay pequeñas perlas que el compilador que hizo este libro en origen, el editor original inglés. Pero no es el propio Mieville el que hace la antología. No lo sé, pregunto. No, yo creía que sí, pero... no sé hasta qué punto estará consensuado con él, no lo sé. Desconozco absolutamente todo lo que estoy diciendo a este nivel, más allá de que la antología
es originaria de la editorial inglesa. Y a mí la sensación que me da es vamos a buscar lo mejor de tu primera producción, lo que tiene calidad de tu primera producción, de estos cuentos prematuros, y vamos a unirlos en un libro. Yo, como editor de estos 11 o 12 relatos, hay 9 que son para mí estupendos, son de un nivel impresionante, y hay 2 que yo no hubiera puesto si yo hubiera sido el que hubiera hablado con Mieville, ¿vale? No lo voy a decir, porque así cada uno, no lo voy a decir porque a lo mejor le hundo la ilusión a uno que ha dicho, ay, pues sí, me ha gustado mucho, porque claro, Mieville tiene tanta calidad, es como las peores canciones de los Beatles son mejores que las mejores de Oasis, que es una comparación que se hace siempre, ¿no? Obviamente la peor producción de Mieville puede ser mejor que muchísima otra, pero como a mí me gusta comparar a los autores consigo mismos, de alguna manera, cuando tiene una producción, yo aquí veo 2 relatos que se quedan, sí, son ideas cojonudas, son ideas tal, pero les falta tiene 2 puntitos de inocencia que les falta por hacer, ¿no? Y no están al nivel de los otros 9 que son ¡boom! 9 tiros, que digo yo, certeros como balas, 9 metáforas maravillosas, muy bien hiladas y muy bien hechas, ¿no? Me he perdido, no sé qué me habías preguntado, pero... Había un hilo conductor, ¿no? ¿Cómo? Sí. Si había un hilo conductor. El hilo conductor para mí es ese, pero o sea, que no lo hay como para generar el libro, pero como el hilo conductor de él es tan fuerte, como la forma de expresar su forma de entender el mundo y su forma políticamente, emocionalmente también, porque aunque parezca que no, aparentemente Mieville parece, tanto su persona como su escritura parece que sea distante y poco emocional, pero es profundísimamente emocional, es tremendamente emocional, ya te digo que te coge por la tripa. Entonces, para mí el hilo conductor es esa visión del mundo que tiene él, que en un relato como Cimientos te critica el tema de la guerra de esta manera, con una metáfora acojonante y clara, que sin embargo, yéndote al otro lado, un cuento que es luminoso, que es el cuento navideño que hay en este relato, que te meas de la risa, porque ya solamente con quién se manifiesta, quiénes son los manifestantes, ¿no? O sea, es tremendo, pero sin embargo, toda su visión del mundo viene hilada ahí, tanto a nivel social como a nivel personal, cómo se sitúa y cómo ve el mundo que le cae encima y el mundo que se puede manejar, y cómo él pisa el mundo y cómo trata de colocarse dentro del mundo. Yo creo que ese es el hilo conductor realmente de todos los relatos. Cristian, en el chat te dicen que te mojes, que nos cuentes cuáles son los relatos. No, porque le puedo romper la ilusión a No, 2 personas que les haya gustado. No me parece bonito decirlo. Hay 2 que yo hubiera dejado fuera, no me voy a mojar. Y no porque no me quiera mojar, sino porque puedo romper cristales que no tienen por qué romperse. bueno, Que no. Tampoco no es que sean malos, hombre. No son, yo no he dicho son malos. He dicho no está al nivel de los otros. Este hombre malo, ¿sabes? Es lo que te digo. Es muy difícil encontrar una canción de los Beatles mala, ¿no? Y yo doy fe que es una persona, bueno, yo no lo conozco personalmente, o sea, no he estado nunca con él, pero sí que tengo una cierta relación epistolar, y una de las cosas que a mí más me llama la atención es lo extraordinariamente educado que es, o sea, pero aunque no te conozca mucho, la manera que tiene de dirigirse a ti y cómo te pregunta cosas que, bueno, tú no tienes ninguna importancia en su vida, pero aún así te hace sentir que eres alguien de cierta importancia. Entonces, eso yo creo que es también indicativo de qué tipo de persona es. No tiene ninguna obligación de responder a un correo. Ya, sí. ¿Y tú, Cristina, estás de acuerdo con el hilo conductor que nos cuenta Cristian? Bueno, yo es que creo que en el caso de estos relatos, como aparece, o sea, proceden desde el 98 hasta el 2004, hasta el 2005. 2005. Entonces, sí que son más. Yo no creo que se pueda decir que haya un hilo conductor per se. O sea, esto en realidad creo, la idea que yo tengo es que se cogieron, pues lo que decía Cristian, los mejores que había
que había sacado en ese momento y se empaquetaron para ofrecer pues, una colección de sus obras, que es muy complicado poder de otra manera manejar, porque están en distintas antologías y en distintos medios, y es más fácil en una mini colección de este tipo, ¿no? Pero creo que precisamente porque son las obras más tempranas de narrativa breve, donde aparecen quizás algunas cosas muy reveladoras de sus temas centrales, de sus obsesiones, de su personalidad, que luego él las va trabajando en todas las obras que van a venir luego y que las va refinando, evidentemente, pero a mí me gusta eso porque hay esa frescura del comienzo Y estallan con una fuerza tremenda. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. Fíjate, mira, si queréis, ya que hemos abierto un poco ese frente, a mí sí que me gustaría que hicieseis un top de cuáles serían los relatos más potentes. Porque yo, por ejemplo, a mí, uno de los que me apasionan, que creo que no es, no sé si es muy... si se comparte mucho, es Informes sobre sucesos extraños acaecidos. A mí me parece un relato como, además, como mezcla ese China real, ¿no? Esa persona real bueno, pues con su carrera política y demás, y que de repente recibe un paquete, ¿no? Y yo no sé, también creo que metería un poco Cielos diferentes, Mensajero a mí me parece una auténtica pasada. Y además ahí sí que veo ese compromiso social muy fuerte, ¿no? Que no sé si en el resto evidentemente también, pero veo ese compromiso, ¿no? de obedecer ciegamente a un sistema que no se conoce, igual que Acaba con el hambre, por ejemplo, ahí se ve un montón, o detalles, no sé, o incluso El parque de Son bolas. metáforas maravillosas. Entonces yo no sé si vosotros podríais, no sé, hacer como los que más os llaman la atención. No sé, sin decir que son mejores o peores, simplemente ahí no. Esto es muy subjetivo porque depende del momento en la vida que te pille, ¿no? Que obviamente cada uno pues, le pega una cosa generalmente según su estado actual de ánimo, de vivencia, de todo, ¿no? A mí, fíjate que mi relato favorito de esta colección es Noche de Paz. Ajá. Que es porque la forma de llevarlo me parece maravillosa. La forma de llevar en lo personal los personajes, las personas que viven ese relato, me parece maravillosa. Y la metáfora, aunque es la más burda de todas, está llevada tan bien que es un relato muy potente al mismo tiempo que muy tierno, ¿no? Y muy divertido. Pero el que me puede poner así los pelos un poco más de punta es Cielos diferentes. Sí. Porque Cielos diferentes, además, estamos en un momento ahora mismo que se puede tomar tanto a nivel social como a nivel personal, donde hay un mundo que está muriendo, que lo único que queda vivo realmente del siglo XX, vivo, no zombie, son los Rolling Stones. El resto está muerto o está zombie. Y ya estamos de pleno en el 21, además después de lo que ha pasado este año, ya se puede declarar el 21 comenzado. Aparte de esto, en lo social, en lo personal, me parece una metáfora maravillosa de lo que es el miedo del mundo que viene, personificado en los jóvenes, Sí. o los jóvenes cómo ven el mundo, cómo ven a la gente mayor, ¿no? De alguna manera. Yo me encuentro en un cambio de edades ahora y supongo que también me pilla por esto. Y me parece desgarrador. Y cómo acaba ese relato, Dios mío. O sea, es como wow, ¿no? O sea, te planteas esto así y dices, madre mía, por favor, o sea, hay que espabilar aquí y meterse en el mundo nuevo, ¿no? Porque si no... Es además la lucha generacional, ¿no? Prácticamente. O sea, y como termina es como una batalla de generaciones. El apisonamiento Sí. generacional. Diría yo, ¿no? O sea, eso es espectacular. Y bueno, luego Jack me parece espectacular y Cimientos también me parece espectacular, esos 5 relatos. Y Buscando a Jake. Buscando a Jake es un relato que no cierra,
que no cierra, pero no es necesario que cierre. O sea, precisamente ese es el punto, el desasosiego de la existencia y la soledad, ¿no? De alguna manera. En lo personal me parece su relato más potente de esta antología. Yo creo, bueno, si conocéis un poco la biografía de China, que por cierto, nació el mismo año que nací yo, o sea que tenemos algo en común. ¿Y yo? Ah, bueno, vale. Y nuestros nombres empiezan por C. Ah, mira. Él tuvo muy poca relación con su padre. Entonces, en algunas de sus obras se ve bastante claro que hay una... Bueno, sí, aquí todos tenemos ausencias paternas por lo visto. Hay un tema muy, muy personal que se ve en The Census Taker, se ve también en Railsea un poquito el tema de los padres. Yo cuando leí Railsea y luego vi la última trilogía de Star Wars, veía ahí también la imagen de Rey, era muy parecido me recordaba mucho al personaje protagonista de Railsea. Y en Buscando a Jake, evidentemente hay una búsqueda del ser amado, que hay una ausencia, que me parece que es muy tierna y muy, muy especial, pero sin llegar pues a lo sentimentaloide. Y creo que a veces he llegado a pensar que no es tanto aunque así se transmita en el texto, que sea la pareja lo que están buscando como el padre o como una figura que le hace falta, que le ha hecho falta durante toda su vida. Eso creo que es la manera en que yo lo interpreto y a mí me tocó mucho. Pero a mí hay un relato que es el que más me ha tocado la patata de todos y que no lo habéis mencionado y que nosotros lo tradujimos para Supersonic, que es Detalles, que es absolutamente, es el terror que no tiene nombre, es la amenaza que no puedes explicar, es lo absolutamente desconocido, es el monstruo sin rostro, sin la enfermedad mental sin diagnóstico, es lo que tú quieras. Y está en las grietas. Y además se transmite de una manera, es como contagioso. Hay un contagio y además generacional también, de alguna forma. A mí a mí es el que más miedo me da de todos, porque, bueno, por temas un poco personales y tal, es el que más me perturba. El que más me gusta y el que más me perturba al mismo tiempo. Y luego ya yo destacaría desde luego la Azogue. O sea, la Azogue para mí fue, no sé, es como, ¿cómo es que yo no sabía que esto existía hasta que lo leí, ¿no? Y además es que a mí personalmente también, bueno, todo me toca muy personalmente, pero en este caso me hizo mucha gracia porque yo estoy trabajando en una historia desde hace bastante tiempo y me acuerdo que hace unos años le pasé mis apuntes a un amigo y cuando los leyó me dijo, ¿pero tú has leído el Azogue de Mieville? Y dije, pues no, es una novela, o tampoco tenía mucho conocimiento entonces de la obra de Mieville. Me dijo, no, es una novela corta, pero léela. Y cuando la leí, me di cuenta que compartíamos un montón de cosas a unos niveles que es que te tienes que preguntar, pero aquí ¿qué ha pasado? Sí. ¿Por qué estamos conectados así? O sea, yo ya me empiezo a preocupar. Y entonces, para mí supuso un descubrimiento y además a mí me gusta mucho a mí particularmente, en mi propia producción, a mí me gustan los finales abiertos, no necesariamente cerrados. Sé que hay gente que le molesta o que no le gusta mucho, pero a mí no me molesta, yo hasta lo agradezco. Sí, no, bueno, es que la Azogue creo que es impresionante, o sea, en ese sentido, lo tiene todo, ¿no? En el Si sentido lo de que... llevas a la situación actual, Claro, sí. también hay mucho ahí que... Sí, una de las cosas de las que hablábamos en el club es que el Azogue, ese final puede ser decepcionante. Tú decías que es abierto, ¿no? Y que... pero Está sí, todo ¿no? contado. ¿El qué? Ya está todo contado. Sí. Sí, ya está todo contado. Sobre todo el reflejo. Sí. No voy a contar más, pero el reflejo, No, sí, puedes. Claro, puedes. el reflejo, o sea, el reflejo está cerrado.
El reflejo está cerrado Ya. y ya lo que suceda da igual. Mm. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, pero bueno. Porque precisamente el tema es que hay una revolución en que ese reflejo que estaba atrapado, esos reflejos que están atrapados, se lanzan No, pero a... no los reflejos, no los reflejos. El otro, es que claro, Ya, ya, hablar ya. de estas cosas No, sin hacer spoiler es muy jodido. Pero estaba que, diciendo lo del Pero, reflejo que, como te estaba pero refiriendo a eso, por eso lo decía. o digo sea, que puedes hablar perfectamente porque hemos leído la sí, claro, obra. pero los que vean el vídeo después, no. Ah, Entonces tengo que ir con ojo. O sea, hay un personaje que es el reflejo incluso emocional del protagonista, del Azzogue, ¿no? Y, y entre los dos hacen un vacío, generan un vacío. Son como espejos enfrentados de estos, para mí es mi visión poética de esto, son como entre un personaje y otro son espejos enfrentados de estos que se ven hasta el infinito. ujú. Y lo que sucede entre estos dos personajes, para mí ya está cerrado cuando acaba. No es lo importante que llegue a visitar al otro y suceda qué, que no voy a decir más. Para los que lo habéis leído ya lo entendéis y los que no, pues tampoco os hago spoiler. Para mí esta relación sí está cerrada. Es de dónde vienen de espacios opuestos, pero que al fin y al cabo son el mismo y que se reflejan en su mierda y en su miseria hasta el infinito, ¿no? De alguna manera. Ujú. Nos dice Mariola que Scholl es un antihéroe. Ujú. Es el antihéroe Pero de... ¿quién es Sol? O sea, ¿quién es en realidad? ¿Es o sea, es que, claro, si no, no queremos hacer spoilers, pero ¿quién es en realidad? y por qué es el elegido, ¿no? Sí. No sé, porque Eh, parece intocable, ¿no? De alguna forma. Es de las únicas novelas, aunque sea novela corta es novela, Sí. que no me toca las narices el tema del elegido. Porque estoy del tema del elegido que ya sepultemos esto ya de una vez, por favor. Pero porque tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser muy fuerte ahí. Y no es un elegido así de... Porque tampoco es un elegido, ese es el que le ha tocado, o sea, no es el elegido, ¿no? De alguna manera. Pero no voy a decir más porque spoilearé y no quiero. Antes nos decía Ana Margarita que Detalles es uno de sus favoritos también, ¿no? Y recuerdo que hablábamos en el club con un poco cómo leyendo este relato después parece que terminas viendo caras por todas partes, ¿no? Lo típico de las manchas del gotelé o yo qué sé, en un coche mismo, etcétera, ¿no? Es algo que también tiene que ver un poco con el paso de la infancia a la edad adulta, donde ya se supone que tienes que ser capaz de distinguir lo que es lo real de lo imaginario, pero está visto que hay gente que no, por ejemplo, que disocia y tiene, por ejemplo, distintas personalidades y viven vidas paralelas dentro de un mismo digamos, cuerpo o barco y al final todas son válidas y todas tienen unas características distintas y una manera de... Todos estos personajes tienen una manera digamos, de relacionarse con el mundo incluso. Y esto es interesante porque creo que en algún sitio he leído que cuando hay unos traumas infantiles muy, muy, muy potentes, muy fuertes, se produce ese Esa momento, disociación. exacto, ese momento en el que tienes que utilizar ese mecanismo para huir de lo que no puedes procesar, ¿no? Creo que hay algo de eso ahí, no en cuanto a disociación, pero sí en cuanto a que a lo mejor hay algunos mecanismos un poco más sutiles que la disociación para poder enfrentarte a ciertas cosas y que eso no tiene por qué desaparecer cuando pasas de la edad, de cuando eres pequeño a cuando eres mayor. Pueden permanecer, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo sigo viendo caritas en las paredes, pero Está muy mal rollo luego.
Sí, 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 totalmente. Oye, ¿qué os iba a preguntar? En cuanto a lo de New Wave, ¿se sigue escribiendo hoy en día? New Wave, porque tú, por ejemplo, Cristina, mencionabas a Francisco J. Pérez, por ejemplo, en el prólogo dentro del ámbito aquí en España, pero no sé si es como, porque al tú decir antes que se ancla mucho quizá en lo político, en lo social, no sé si el New Wave tiene como un momento específico. Pero es que tampoco es que se ancle solo en eso, es una de, es una de las características, tiene también otras, pero es una que me parece interesante porque creo que no se puede desligar una cosa de la otra. Pero es que realmente una de las cosas interesantes del New Weird es que huye de las etiquetas. A los autores de New Weird no les gusta que les digan, eres un autor de New Weird, porque eso es ya imponerle unos límites y precisamente se trata de experimentar, pero experimentar no en el sentido de hacer los textos crípticos y que no los entienda nadie, no. Se trata de empujar tu propia producción en tus ideas, tu manera de entender la escritura, de exigirte más, ¿no? Es un nivel de exigencia mayor. De plantear esos escenarios, esos personajes, esas metáforas maravillosas que están más allá de los mapas. Por eso no toleran que les digan, estás dentro del mapa. Yo alguna vez he preguntado a Francisco J. P. pero bueno, tú eres en realidad, tú te escribes New Weird. Es que no me gusta porque, bueno, sí, puede ser, pero no porque, o Colectivo Juan de Madre, o Albert Catmon, o autoras como, en algunos casos, como Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, tienen algunas obras que podrían encuadrarse en todo New Weird, o Jeff Vandermeer, etcétera, pero como que les da como que no quieren que se les cuela ningún San Benito porque piensan también, esto también es inherente a este tipo de autores, que cualquier etiqueta que de alguna manera sirva para vender su obra, que sea una etiqueta de marketing, también les traiciona de alguna manera, porque no quieren plegarse a los, dentro de esa conciencia política, no quieren plegarse a los dictados del neoliberalismo, el capitalismo exacerbado. Entonces, ahí también hay una resistencia. Creo que es sobre todo cuando estaba pensando en esta pregunta en concreto, la respuesta corta sería que el New Weird es una actitud ante la vida, pero es una actitud también ante el arte, ante la cultura y específicamente ante la ficción especulativa. Es una actitud, es una manera de entender la narrativa de alguna forma. Y eso te hace ser una persona comprometida en el caso de Jeff Vandermeer, pues con el ecologismo. En el caso de Mieville, pues con todo el tema de la política de izquierdas. Y podríamos también hablar de otro tipo de los autores que hemos mencionado en España y en Latinoamérica. Y si te pones en una perspectiva histórica, ahora que hemos visto lo que hemos visto, tanto en la sociedad como en las series y en las películas, y hemos leído lo que hemos leído con una perspectiva con el paso de los años, ¿qué es Pedro Páramo, de Juan Rulfo? Exacto. ¿Qué es Pedro Páramo? ¿Sabes? Es como... está fuera de mapa, totalmente, fuera de mapa. Yo ahí sí os comentaré, puesto que soy el editor de Ping y también me interesa que lo conozcáis, hay un autor colombiano que hemos publicado, que es Cristian Romero. Cristian Romero tiene voz propia, ¿vale? No puedo asemejarlo a Mieville, ni mucho menos, ni lo puedo asemejar a Rulfo. Pero como siempre hay que tener alguna referencia para alguien que no lo conoce, nombres desconocidos como él, podría ser una mixtura genética de Juan Rulfo y de Mieville y muchos otros, ¿no? Y es esa extrañeza llevada de otra manera totalmente distinta. Sí, sí, sí. Fíjate que además siempre hay no sé si es como una repulsión hacia las etiquetas en general. O sea, porque cualquier escritor
le preguntas y luego no le gustan. Las etiquetas no gustan, y más en los tiempos que vivimos, que es todo híbrido, ¿no? Al final. Mira, si no existiera mercado, no existirían las etiquetas. Claro. Si la literatura llegara de una manera, nos llegara como lectores de una manera que no tuviera que ver con el mercado, no existirían las etiquetas, porque las etiquetas es una forma de decir, ¿te ha gustado esto? Pues te gustará esto, que yo también te lo tengo que vender. Y te lo digo yo, que soy editor, quiero decir, no, ¿sabes? Es como... También es una forma de ordenar un poco, ¿no? Todas, porque Sí, pero el orden es una ilusión. Es ya. igual que la tradición es una ilusión, el orden también es una ilusión. No. ¿Dónde empieza un color y acaba otro? Sí, tienes que llamarle azul, pero a todos los azules que hay, ¿estos son azules? Hostias, estos ya no son azules. Es decir, si nos ponemos a grosso modo, sí, puedes ordenar y decir, bueno, más o menos esto dentro de esta habitación, esto entra dentro de esta, pero no mires mucho las esquinas porque si no, no sé lo que poner en una habitación y poner en otra. Es como los colores, para mí la metáfora de los colores, la vida no es estanca, no está clasificada en cajones. Sí. Y todo se toca, absolutamente todo se toca. Entonces ordenamos para decir, bueno, va, me gusta esto, quiero más de esto. Pero para mí no hay una verdad detrás de ese orden, ¿vale? Claro. Es una ilusión. Y es muy difícil, además, cuando tú ves los libros de Mieville en las librerías, a veces están colocados en ciencia ficción, a veces los colocan en thriller, La ciudad de la ciudad las colocan en thriller, a veces están en fantasía, pero no saben, yo siempre digo que a los escritores que escribimos cosas en este tipo de, pues eso, de ficción especulativa, con este tipo de ingredientes, no saben dónde colocarnos. Ya. Es un poco el leitmotiv, ¿no? También porque hay mucha fusión de muchas cosas. Sí, mucha fusión de muchísimos géneros. Tienes que decir, bueno, dejo de hablar de esto para decir, vale, es fantasía. Sí. Ya está. Pero es como muy... Hoy en día no hay nada que sea solo fantasía bueno, a ver, Claro. muy poco. Hoy en día ya hay una fusión, siempre hay ingredientes de otro tipo de cosas porque quizás es lo que pide también, lo que pedimos en tanto que sociedad, ¿no? Sí, no, pero por eso yo decía hablaba un poquito, ¿no? En ese sentido de que a veces no es tanto, sí, evidentemente está el componente para vender, pero también está un poco para orientar al lector. Tendremos creo que en mayo, a Elisa McCausland para hablarnos de ciencia ficción y de todos los géneros y entonces, claro, es lo que siempre decimos pues ciencia ficción no son naves, o sea, no solo son naves espaciales, sino hay todo esto. Es un poco hablar de... no sé si me explico, ¿no? Sí, y está muy bien porque es abrir más el campo. Sí. Pero realmente si lo abres del todo, abres los brazos de lado a lado. Ya. Realmente. Porque la ciencia ficción hoy engloba casi hasta el costumbrismo. Sí. En el mundo en el que estamos viviendo. O sea, porque... Creo que te refieres más al tema de pues que puede ser desde un punto de vista periodístico, educativo, de la teoría de la literatura, que pueden ser categorías que puedan ayudar a investigar o a hablar de estos temas simplemente, a presentarlos encima de la mesa para hablar de un montón de cosas. Quizás en ese sentido creo que es a lo que te refieres, ¿no? Sí, efectivamente, sí, más allá de, pues eso, más allá del mercado, ¿no? Quizá de vender. Yo recuerdo a todos nuestros lectores que pregunten, que si tienen alguna duda que no se corten, o si quieren saber algo más sobre China, lo digo porque nos va quedando poquito tiempo. Y bueno, y tener aquí a Cristina y a Cristian es una gozada que hay que aprovechar. Sí que me gustaría a vosotros preguntaros, no sé, ¿cómo ha sido Cristian editar a Mieville? ¿Has tenido alguna anécdota o has tratado directamente con él o no? Mieville, salvo para Cristina, es la persona más impermeable del mundo. No está en redes, no quiere saber nada del resto del mundo, no, apenas hace presentaciones, no sé ni siquiera si hace presentaciones cuando hace los libros en inglés, no asiste a
a festivales, él está a gusto en su mundo como está y quiere escribir y estar a gusto con su gente y no saber nada más del resto. Entonces, yo lo que he tenido indirectamente con él es muy buen trato, pero no he tenido trato con él directamente. Sí, me ha respondido indirectamente a cuestiones que yo le he presentado, pues tanto como para ver si venía al Festival Celsius o otro tipo de cosas, pero yo no he tenido trato directo con él y eso te lo puede responder Cristina, que ya he dicho antes, o sea, sí, pero sí se nota que te tiene en cuenta, no es yo soy un señor, no, yo no percibo su distanciamiento como digo, No. percibo su distanciamiento como dejadme todos en paz. Claro. ¿Vale? Hay una explicación porque él ha estado muy metido en política. Ha habido muchos problemas en el partido. Él formaba parte del antiguo Partido Comunista, que también tuvo muchos problemas. Hubo una refundación con otro partido, etcétera, y sufrió, según él cuenta, pues sufrió campañas de desprestigio y de acoso. Entonces, desde entonces tiene una política de intentar no ir a eventos multitudinarios. Sí que hace presentaciones, pero en sitios muy pequeños y muy escogidos en Estados Unidos, y yo he visto en Gran Bretaña, también en sitios que sean de tipo académico, pero ya digo, cerrados, nunca multitudinarios. Y ese es el motivo que el arguye, porque cuando era cuando empezaba en su carrera, y eso sí que se dejaba ver en los saraos de las Worldcons y todo ese tipo de cosas, y luego ha recibido muchísimos premios. Entonces también ha dado muchas conferencias, porque él tiene un doctorado, él estudió antropología social, pero luego hizo un máster y posteriormente un doctorado en relaciones internacionales, todo relacionado con el marxismo. De hecho, también publicó una versión un poco más reducida de su tesis doctoral, y tiene también, desarrolló una actividad también en el ámbito de lo que se dice en inglés la academia, que es el ámbito académico, con publicaciones académicas sobre, pues eso, teoría literaria, la intersección entre la política y el arte, y es uno de los fundadores de una revista, es una revista bianual que marcadamente revolucionaria sobre las artes y las letras, que se llama Salvage. Ajá. Y está disponible, hay partes que están disponibles online para que cualquiera las pueda ver, y hacen reflexiones, pues eso, sobre el mundo de las vanguardias artísticas y también de la actualidad político-económica y social. Y entonces, de alguna manera, yo no creo que esté desconectado del mundo, pero sí que ha elegido estar en el mundo de una manera distinta, a lo mejor, a lo que estamos acostumbrados de las redes y estar en... Pero bueno, es lo que puedo contar. Fíjate que esto que contabas de que ha recibido, que supongo que ha recibido, claro, no sé si amenazas, pero sí... Y acoso. Sí, acoso. Es un poco el inicio de Informes, ¿no? Del relato en el que él habla de que está acostumbrado a recibir cartas un tanto extrañas y demás. Y me parece... Pero esto es, imagínate, esto lo escribió él pues a principios del año 2000 y pico. Claro, todavía no... Y esto es ya, exacto, esto es un poco premonitorio incluso, ¿no? De lo que vendría después. Sí. Y bueno, no sé, ¿ha llegado a estar donde decías tú, Cristian, antes, que si había ido o si al final iba a ir al Celsius? ¿Ha estado aquí? No, que mi intención era que fuera, pero que no. Ah, pero no. No. Qué pena, ¿no? Pues, Sí. porque la verdad... Sí, porque además, en el Celsius lo esperan como el que falta. Claro. Ese es el grande que falta. De hecho, la organizadora me dijo, te hago lo que quieras si traes a Miebel. Digo, yo no tengo ninguna fuerza para traerlo, ¿no?
pero no, yo supongo que también es una decisión vital, muy entendible. Yo desde lo personal lo entiendo perfectamente, o sea, a mí como editor esta forma de funcionar pues no me favorece, pero yo en lo personal lo entiendo perfectamente, o sea, yo probablemente igual hacía lo mismo, yo qué sé, ¿sabes? Ya, Hay que fijaos. Sí, 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 no, no. quería apuntar que ahora mismo se ha desvinculado un poco de la ficción y lo que está haciendo es más historia novelada. Sí, La porque última obra que sacó fue Octubre, que es una novelización de la Revolución Rusa, y lo que está preparando ahora, que es Spectre Haunting Europe, se suponía que iba a salir el año pasado, a mí me han dicho que va a salir este año, vamos a ver. Y tiene que ver con os vais a reír, tiene que ver con el alzamiento del fascismo en Europa en el siglo XX. Pero es que lo curioso es que empezó con este proyecto hace ya un tiempo y entonces yo creo que también por todo lo que se está desarrollando en los últimos años, a lo mejor es por eso por lo que no lo ha terminado todavía. claro, ¿no? Está actualizándolo, digamos. Exacto. Pues creo que hemos dado un repaso enorme a China, porque además, bueno, mucha gente a lo mejor lo ve simplemente la imagen y puede dar una imagen confusa, ¿no? Porque a veces con un aspecto quizá como más de huraño o más serio, ¿no? Siempre sale muy serio en las fotos. Mira, nos dice Ana Margarita, dice, la verdad es que no sé qué preguntar, dice, pero por preguntarles algo, ¿cuál es su libro favorito de China? Ahí Qué queda. triste. Yo voy a decir que Buscando a Jake porque lo he editado y porque le tengo un cariño muy especial, o sea, claro, yo me he relacionado con este libro desde las entrañas y le tengo un cariño muy especial, pero si tengo que nombrar otro, La estación de la calle perdida me gustó mucho, por ejemplo. No sé, yo diría que esos dos. Es que, claro, hay mucha gente que empieza por La estación de la calle perdido. Yo lo conocí ahí. Claro, y eso que a lo mejor es de esas novelas que, claro, de 800 páginas muchas veces se echan para atrás. ¿Y tú, Cristina? ¿No tienes algún...? Aunque antes nos has comentado El Rey Rata. Esto es como preguntar a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, es muy complicado. Pero yo siempre digo, en el caso de Mieville, como me gustan todas, es muy difícil. Yo siempre digo que es la última de ficción que saco. Para mí es Los últimos días de Nuevo París. A mí esa obra me parece una basada. O sea, es todo lo que... Es Mieville, pero... Y aparte es que también creo que mientras que otros autores están haciendo cada vez sagas más, como yo digo, más anchas, más libros con más páginas y tal, él cada vez los está haciendo más no sé si lo habéis fijado, pero cada vez está haciendo libros más delgaditos. Más reducido. Y los dos últimos son una novela corta y un novelet. Y el de Los últimos días de Nuevo París, que es bastante más corto que lo que nos tenía acostumbrados antes. Y yo creo que eso también quizás es una tendencia, ¿no? Y me Suya. parecen dos cosas muy inteligentes que ha hecho él. Una, esto que dices, porque pese a los libros de 1000 páginas que se siguen editando y tal, porque hay muchos lectores que lo que hacen es cubrir el horror vacui, que necesito más letra que leer, entonces me leo esto y tengo más. En la vida moderna me parece que el libro corto encaja muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Y una cosa fundamental que yo creo que le va a sentar de maravilla a Mieville dentro de unos años es lo que está haciendo ahora del barbecho. Si muchos escritores de primerísimo nivel, por ejemplo, un escritor que debería haber hecho barbecho en su día y no lo hizo, para mí es Stephen King. Stephen King llegó un momento que ya había contado todo lo que tenía que contar desde su perspectiva, cómo lo había contado. Y Stephen King limpió su vida, o sea, se nota como persona,
como toda esa mierda que llevaba dentro, se fue cayendo, se fue saliendo, y de repente pasó a ser una persona sin piedras en la espalda, ¿sabes? Psicológicamente hablando. Pero sin embargo, siguió escribiendo lo mismo. Una persona distinta escribiendo lo mismo y se cayó. Totalmente. Yo estoy seguro que Mie hubiera llegado a un momento determinado de su vida que ha escrito todo lo que tenía que escribir de esta manera. Y que ahora va cuando sienta, porque yo lo veo que es una persona que parte de la pulsión interna, no parte del voy a escribir esto cerebralmente. A mí es la sensación que me da, no lo conozco, pero es algo que percibo. Cuando sienta volver a escribir de otra manera, usando su tremenda imaginación, su tremendo oficio, y nos volverá a sorprender muchísimo. Yo estoy convencido de esto, porque ha hecho algo muy inteligente que yo creo que deberían hacer muchísimos escritores, que es dejar de escribir. ¿Sabes? Sí, no. Es decir, ya has contado todo esto desde aquí, ya lo has soltado, a partir de ahora solo puedes repetirte o hacerlo peor. Respira, asume qué nueva persona eres, con tus 30, 40, 50, 80 o los años que sean, y cuando vuelvas a conectar con ese nuevo tú y te hayas quitado ese anterior personaje que te dio tanto éxito, vuelve a sacarlo. Y a mí este movimiento me parece muy inteligente, muy inteligente. Sí, es cerrar una etapa siendo consciente de ello, ¿no? Y crear un nuevo periodo de su literatura, o si se quiere dedicar a lo mejor únicamente a la parte política o lo que sea. O no siendo consciente, pero la ha cerrado porque algo no le late. Claro. Y probablemente luego la volverá a abrir con una fuerza tremenda porque estará situado, no estará agarrado a un personaje. Porque cuando tú recibes, yo qué sé, no lo sé, es como... el caso es Stephen King. No me viene ahora mismo, estoy buscando otros ejemplos, ¿no? Pero para mí el paradigmático es Stephen King. Si hubieras notado que te has agotado ahí, sí, tu imaginación no se ha agotado, porque es inacabable tu imaginación. Pero esa persona que escribía como Stephen King de esa manera, ya lo ha dicho todo. ¿Ves? Es como Bob Dylan. Un parón de años y años y vuelve a escribir es otro, no es el mismo. Es otra persona. Tú lees al Bob Dylan o escuchas Bob Dylan de los 60 y es el de los años 10 de este siglo, y son, o sea, si no te lo cuentan, son dos distintos, sí, absolutamente claro. Distintos. Sin embargo, tiene fuerza y potencia porque ha sabido volver a conectar con él, ¿no? Para mí esto es muy importante, este proceso. Yo hago siempre mucho proselitismo del barbecho. O sea, tanto en vida personal como en vida artística, ¿no? Pero en vida artística es fundamental para seguir el nivel, no en ventas, el nivel de calidad. Es que también eso es una actitud ante un sistema económico que te exige que saques obras constantemente todos los años. Yo creo que también eso es una posición personal ante esas exigencias, ¿no? Del mercado. Yo creo que él nunca se ha pegado a los requisitos o a lo que pedía el mercado. Yo creo que siempre ha ido un poco por libre, ha hecho lo que le ha dado la gana. Lo que pasa es que lo hace muy bien, entonces, y ha tenido unos años de mucha producción, probablemente pues, por juventud y porque podía. Y ahora también tiene la posibilidad de que puede vivir de lo que, bueno, pues de lo que escribe de una manera bastante, yo creo que no tiene que estar pensando cómo va a llegar a fin de mes, me refiero. Porque nada más que por los derechos yo creo que no necesita. Y eso es un lujo también que él se puede permitir. Y se puede permitir pues teorizar o hacer cosas que le llenan más en estos momentos o que ve incluso que son más necesarias, porque cree que a lo mejor es necesario recordar a la gente que una buena revolución es necesaria de vez en cuando. ¿Y por qué? Entonces, eso también creo que es su propia... Eso dice mucho de él. Sí, no, totalmente. Mira, nos decía Pablo, o sea, nos preguntaba Pablo si los últimos días de Nuevo París no pertenece a ninguna saga. Es una independiente. Sí. Y además es cortita. Sí, además, si te gusta la historia del arte, pues que a mí me encanta la historia del arte, es una gozada. Además, también vienen explicaciones, o sea, cuando se habla de ciertas obras dadaístas o surrealistas, hay notas que te permiten
si tú quieres ir a investigar, a ver qué obra es, se te facilita esa información. Entonces es bastante fácil, ¿no? Sí, no, la verdad es que... Ana Disculpa, Margarita, David. sí. Disculpa, yo me tengo que despedir aunque mal me pese. Y no Disculpa, te Cristina, preocupes porque que son las cerramos. 8:30 para mí. Yo tengo mis 2 hijos aquí que me están esperando. Tengo que prepararles la semana. Y Y, nosotros, no, y- de hecho nos quedamos, hemos llegado al tiempo límite que tendríamos. Yo solo me queda, de verdad, agradeceros a los dos, porque creo que ha sido una charla maravillosa, que hemos tocado todos los frentes posibles en China, de su obra, de Buscando a Jake. Y de verdad, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por compartir este rato en el club virtual Sui Generis, que se queda, ya sabéis que se queda el vídeo, se quedará subido en YouTube, así que a partir de ahí lo haremos que muchísima gente comparta esta charla. Así que de verdad, muchas gracias. Mira, os están agradeciendo por el chat vuestra participación. Muchas gracias. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias y bueno, y nos seguiremos leyéndonos, ¿no? Y seguiremos leyendo a China y seguiremos, bueno, y seguiremos leyendo La máquina que hace ping, evidentemente. muchas gracias y muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a vosotros por la invitación y leed mucho todas las obras de China Miéville y de La máquina que hace ping. Efectivamente. Muchas gracias a los dos. Un abrazo grande. Un abrazo. Cristian, Chao. adiós.